Muy buenas y bienvenidos al canal, soy Saku y hoy os traigo un nuevo vídeo en el que hablaremos de los niveles de poder o capacidades de ataque de Dragon Ball. En este vídeo lo que haremos será hablar de la saga de Cell a partir de la llegada de los androides. Ya hicimos una primera parte que podéis ver también dentro de este canal con los niveles de poder y ahí estuvimos hablando de los Super Saiyanos y Mecha Freezer. Con ello hablaremos de los niveles de poder de los personajes más significativos dentro de estas sagas. Os pondré ahora, estaréis viendo en pantalla, el minutaje dependiendo de los temas de los que tratemos. Hablando de que es canon, de que es oficial, del argumento del 20%, las diferencias de poder. Así, si por lo que sea entráis otra vez en este vídeo o cualquiera de los otros que hagamos posteriormente o anteriores hablando de los niveles de poder para que así no tengáis que volveroslo a comer y que ya dijeseis, oye, pues ya me enteré bien de lo que se refería cuando decía, ¿qué es eso de la diferencia del 20%? Para que así tengáis claro cuáles son las partes en las que consiste, pasaos por los minutajes de lo que os estoy contando. Puede que hayas visto algunos vídeos o hayas visto en algunas webs en los que te digan que, por ejemplo, pues Cell tiene 225 millones de unidades de poder, Goku Super Saiyano 3 tiene 1100 millones, Vegeta Super Saiyan 32, 15.000. Si te han vendido este tipo de cifras como canon u oficial, es probable que te hayan mentido. Pero ahora debemos preguntarnos, ¿qué significa canon y qué significa que sea oficial? En el caso de Dragon Ball, ya que hay diferencias de conceptos de canon según la franquicia, ya que canon para Star Wars o Marvel tiene un significado bastante distinto, estaríamos hablando de que el canon serían los acontecimientos que han transcurrido en la obra que ha producido el autor y los detalles que más adelante haya sacado. En este caso, la obra del autor es el manga, por lo que el contenido canon sería el manga, más lo que él haya explicado en otras entrevistas y declaraciones. Este tipo de declaraciones son tomadas en cuenta cuando el autor pretende expandir su obra. En el momento en el que, como nuestra amiga J.K. Rowling, se le empieza a ir a lo mejor un poquito la flapa y empieza a hacer expansiones que son a lo mejor tal vez más fruto de determinada ideología o determinada agenda política, o para sacar y promocionar lo nuevo que vayas a hacer de tu obra, diciendo lo primero que se te haya podido pasar por la cabeza, aunque esto contradiga claramente lo que ha ocurrido en las obras que tú mismo has publicado, entonces es cuando las declaraciones del autor pasan a valer un cagarro. Como ya hemos dicho, lo canon aquí es el manga, no el anime, ya que Toriyama no estaba detrás de la producción de este más allá de algunas intervenciones o algunos diseños, y es simplemente una adaptación animada del manga, al igual que por ejemplo las películas de Harry Potter o la serie de HBO de Juego de Tronos. Son adaptaciones de sus respectivos. En el caso de Dragon Ball, el anime es una adaptación a serie de animación del manga. Harry Potter es una adaptación de un libro a película y Juego de Tronos es una adaptación de libro a serie de televisión. ¿Qué significa que sea oficial? Significa que tiene el logo de la franquicia, es decir, en el caso de Dragon Ball, el manga, aparte de ser canon, sería un producto oficial, pero el anime, que no es canon, sí que sería un producto oficial, al igual que Dragon Ball GT, Dragon Ball Evolution, los videojuegos, es decir, oficial es todo aquello que no se hace por fans o personas que no tengan que ver con la compañía. Por ejemplo, Dragon Ball Multiverse, un dibujo que yo haga o un muñeco de arcilla de Goku que pueda hacer yo en mi casa, no son oficiales. Oficial es todo aquello que la compañía haya dado su consentimiento de producción, distribución y venta, o bien esté amparado bajo su sello. Por lo que si te han dicho canon y no hablan de manga o alguna declaración específica de Toriyama, o si te han dicho oficial y no te vinculan con un producto que haya sacado la compañía, te están engañando bastante fuerte. Un producto canon tiene un gran peso a la hora de determinar aquello que ocurre dentro del universo de una obra. ¿El producto oficial tiene ese valor para que podamos defender un argumento a capa y espada? La verdad es que no, porque, por ejemplo, Dragon Ball Evolution, como digo, es un producto oficial. O los videojuegos, en los que a lo mejor, según Budokai Tenkaichi 2, Dragon Ball GT termina con Goku adulto y Vegeta felices y contentos tras haber derrotado al dragón de una estrella en lugar del final canónico dentro de GT, que es Goku yéndose con Shenron, o que según las figuras oficiales 18 tiene unas peras del tamaño de balones de playa, pues obviamente eso es oficial, pero no es canónico dentro de los personajes, no es canónico dentro de su historia, por lo que oficial no quiere decir que sea canon, y puede tener más, el mismo o menos valor dentro de la lógica del canon que un producto que por ejemplo no sea oficial. Entonces el sello oficial puede ser una guía para entender mejor y más fielmente el universo del que hablamos o no.
Y en el caso de los niveles de poder, teniendo en cuenta que el relleno del anime consiste en alargar combates y que personajes objetivamente más débiles se peguen con otros que son muchísimo más poderosos con el fin de alargar un capítulo, pues la verdad es que perjudica más que ayuda. Por ejemplo, Gohan enfrentándose contra Freezer cuarta forma. No tiene ningún sentido. Y aquí es donde entra la discordia. Las Dainzetsus, estas son consideradas las Biblias de Dragon Ball. En estas aparecen todos los datos referidos a lugares, técnicas, personajes y, como no, aparecen ciertos detalles acerca de los niveles de poder. Estas se recopilaron en España por parte de Planeta a modo de compendios, y en el cuarto es en el que nos aparece la información que había en la Dainzetsu relacionada a los niveles de poder. Se supone que Toriyama lo ha revisado y le ha dado el visto bueno, por lo que sería una expansión canon de la obra, pero todos sabemos cómo funciona este mundo y que hay mucho libro que se lleva una firma de alguien, pero que luego esa persona realmente lo único que ha hecho con ese libro es firmarlo. Por lo que Toriyama revisó fervientemente estos textos que se venderían participando de forma activa en su producción, o se leyó 4 hojas y se entretuvo con unos cuantos fajos de billetes que le habían dado para poner su firma. Pues no lo podemos saber, pero como la información que se da en ellas es muy buena, está en esa línea de si es canon o simplemente lo dejamos como producto oficial. ¿Revisó realmente Toriyama? Por lo que al analizar los niveles de poder diremos siempre cuál es nuestra fuente cuando hablemos de productos oficiales y canon. El resto serán meras elucubraciones sin un valor más allá del que quiera usted darle. ¿Por qué hacer un vídeo hablando también de opiniones, de niveles no oficiales y de teorías? Pues porque si no lo sabíais, pues estoy haciendo un fan manga de Dragon Ball llamado Dragon Ball Hell, que podréis encontrar con un enlace en la descripción. Y ya de paso, pues este vídeo me sirve no solo para exponer a la comunidad Dragon Ball mis teorías o ideas acerca de los niveles de poder, sino que también me sirve para que la gente que vea mi fan manga pues sepa los valores por los que me muevo cuando digo que tal personaje tiene una fuerza similar a la de tal otro. Por lo que este vídeo también me sirve a mí para hacer una biblia de niveles de poder de mi propia obra. Así que lo haremos de la siguiente manera. Si el borde del personaje es verde, significa que la cifra es canon, es decir, que aparece en el manga. Si es amarilla, significa que no aparece en el manga, pero aparece en las Dainzetsus. El círculo rojo lo utilizaremos en caso de tomar datos del anime y de revistas y videojuegos. En el caso del azul será conjeturas exclusivamente propias que me saco yo de decir, pues yo estimo que debería tener tanto por estos factores. Las rojas aún así no quieren decir que tengan un significado más canon o más lógico que, por ejemplo, algo que hemos estimado. Va a haber datos en los que aparecen en revistas que dices, esto no tiene ningún putísimo sentido y no le vamos a hacer ningún caso, mientras que va a haber datos que dices, hombre, pues estimo que este personaje está, por ejemplo, entre los 500 y los 1000 y resulta que hay una cifra en una revista que pone, por ejemplo, 700, pues tiramos a ese 700. La diferencia del 20%. ¿Qué es esto? A lo largo del manga de Dragon Ball se nos dan unos valores canon y podemos establecer que a partir de una diferencia de un 20% aproximado, es decir, que el débil tiene solo el 80% de la fuerza del oponente, un personaje pasa a tener una gran ventaja sobre el otro, por lo que utilizaremos ese 20% como indicador mínimo para separar personajes que tengan una diferencia significativa de poder con otros y hacernos una idea de cuál es su fuerza. ¿Y por qué 20 y no 30 o 40? Preparad la calculadora porque en estos vídeos vais a tener que utilizarla con mucha frecuencia. Sabemos que Vegeta tiene que estar cerca del medio millón que tiene Freezer en su primera forma. Sin embargo, cuando el emperador se transforma pasa a tener el doble de poder, es decir, que Vegeta estaría cerca de tener un 50% de la fuerza de Freezer, y como vemos Vegeta es incapaz de hacerle el más mínimo daño. La brecha es abismal, por lo que el canon nos asegura que si tienes un 50% de la fuerza del enemigo no tienes nada que hacer. Esto se complementa con otro momento canon en el que Goku llega a Namek y lucha contra las fuerzas Kinju. En ese momento Goku tiene 90.000 unidades de poder según Dainzetsu. Espera, habías dicho que eso no es canon. Efectivamente, en ningún momento se dice esa cifra en el manga, pero sí que se dice que Goku usando el Kaioken tiene 180.000, por lo que blanco y en botella, que si usa el Kaioken por 2, pues entonces pasará a tener el doble de poder como bien se nos muestra en la saga Saiyan. Es decir, que si tenía 180.000 y usa el Kaioken por 2, pues hombre, 90.000. De esto hablaremos más en profundidad cuando lleguemos a los niveles de poder de la saga de Namek. Por ahora vamos a dejarlo así. Hinju pensaba inicialmente que Goku tendría 60.000, pero el líder de las fuerzas especiales de Freezer tiene 120.000, y Jace dice que su Capi no tendría ningún problema, por lo que se nos vuelve a mostrar que tener un 50% significa que no tienes nada que hacer,
pero Goku, según el canon, saca un 180.000 y Hinju con 120.000 ya no es capaz de hacer nada contra él. De nuevo, incluso con menos distancia que un 50%, un rival queda invalidado para enfrentarse contra otro. Ahora vamos a apretar más las tuercas. Vegeta tiene 24.000 de poder en su llegada a Namek, mientras que Kiwi debe tener en torno a 18.000, ya que, como decían, estaba muy igualado con el Vegeta pre-enfrentamiento con Goku, y es capaz de borrarlo del mapa sin problemas. Esto nos deja con que Kiwi tiene un 75% de poder de Vegeta. La diferencia es de un 25% para que te den una paliza. Esa diferencia también la podremos ver cuando Goku y Vegeta se enfrentan y Goku saca el Kaioken por 3. Por lo que establecido queda que si tienes una diferencia de poder canónica de un 25%, comes rabo intensamente. Por eso, para rebajar un poco, diremos que a partir del 20% la lucha ya está desigualada. Y como veréis, si utilizamos ese 20% a lo largo de todo Dragon Ball, los niveles de poder cuadran muy bien. ¿Qué personajes nos encontraremos? Pues obviamente no voy a poner a todos. Si esperas que aparezca el pterodáctilo del primer episodio, el tipo que se enfrenta a Goku cuando quiere robarle la tortuga, o incluso Bacterian o Ranfan, que se les elimina enseguida y no muestran habilidades más que oler mal o quitarse la ropa, más allá de cierta fuerza física, o si quieres le pongo un numerito a Pilaf, pero vamos, que es niveles de poder, joder, que al menos tengan algo de poder y que hayan hecho algo en su saga a nivel de fuerza, que tengan cierto trasfondo. Podría decir Pilaf 4 y quedarme tan a gusto, pero vamos a centrarnos en personajes con cierto renombre e importancia dentro de las artes marciales. No creo que nos importe Mai o Shu saber cuánto tienen de unidades de poder, joder. Y luego tampoco hablaremos de los Kames o todas esas historias, porque eso pues puede ser totalmente relativo y podemos irnos a las cifras que nos salgan de los cojones. Por lo tanto, tampoco entraremos Goku tiene 30, pero si lanza un Kamehameha 85... No vamos a entrar en esas cosas porque es imposible que realmente le podamos sacar una cifra lógica y sensata a eso. Han pasado 3 años y nuestros héroes se han entrenado al máximo. Por un lado tenemos al grupo terrícola, ya hablamos de sus fuerzas. Yaji 1200, Chaoz 7500, Yamcha 16000, Krillin 24.000 y Tenshinhan 80.000. Como los terrícolas no van a influir en estos combates, no hay mucho más que decir a excepción pues lo del Kikojo, que ya hablamos, o sea que ni siquiera lo vamos a nombrar mucho, posiblemente ni lo vayamos a decir más, pero que Tenshinhan le metió un Kikojo a Cell y con eso pues le frenó. Ya está, nada más, no nos interesa. Luego tengo que decir que he visto en algunos sitios que es lo de siempre. Es que Yamcha tiene 300.000. Señoras, señores, no hay datos realmente cánones después de la saga Freezer. Por lo tanto, decir, ¿es que Yamcha tiene? No. Según su opinión, tendrá. ¿Por qué? Porque hay un puto JPG que han puesto que es que además es que es un puto Photoshop normal y corriente. Es decir, es que han cogido esta imagen del manga y le han puesto un numerito. Hay como unas imágenes que yo no sé por qué la gente dice, esto es canon, cuando es un pavo, que no sé quién habrá sido, pero menudo puto genio, porque se ha hecho viral en ese sentido, de voy a meter, yo que sé, algo con su presencia de 200.000, y esto es lo canon, y ya está. Y entonces hay gente que va con esas cifras a puto muerte, y como diciendo, es que es esto, y no realmente. Pero bueno, entonces lo que les digo, gente, ya os lo dije un poco en lo que es el inicio, que eso está pregrabado ya para todos los vídeos de esto de los niveles de poder, pero bueno, esta es la parte nueva, la parte que grabo yo ahora, y es lo que os digo, no me jodáis, que no hay datos después. Por lo tanto, todos son estimaciones y depende de lo que sube cada uno. Ya dije, yo en este modelo de 3 años más tarde que están Goku y todos estos entrenando hasta la llegada de los androides, podemos decir que todo el mundo multiplica su fuerza por 15 millones, mientras luego las diferencias sigan igual y Goku sea, bueno, en este caso Vegeta, el más fuerte, luego Goku, Trunks, no sé qué, Piccolo, tal, luego los terrícolas, Tenshinhan, Krillin, Yamcha. Podríamos decir que Yamcha tiene 200 trillones, mientras luego digamos que Tenshinhan tiene 33.000 cuatrillones, pues entonces nos daría lo mismo, porque Tenshinhan es más fuerte y podemos decir eso. Y las subidas de nivel, más o menos, imagínate, son del 50% en casos de han pasado X años, se superan a sí mismos, no sé qué, pues no vamos a coger ahora por su polla morena y vamos a decir, no, es que Yamcha multiplicó su fuerza por 30, porque no tiene ningún puto sentido. Por lo tanto, vamos a ir con ese tipo de cifras. Vamos, siempre nosotros, cuando hay uno de estos saltos, vamos a los mínimos. Nunca vamos a decir, no, y es que no sé quién se hizo 800
200 veces más fuerte que el otro, y el otro como le supera luego, pues 3000 veces más fuerte que... No. Al menos esa diferencia del 20% para ir así marcando unas distancias mínimas. ¿Podrían ser más en ese sentido? Sí, pero a no ser que nos digan, por ejemplo, pues es que usé la mitad de mi fuerza y era más fuerte que tú, como el caso de los androides, pues entonces no vamos a hacer un multiplicador de por 2, sino pues vamos a intentar que sean unas cifras más o menos normales dependiendo de las diferencias que nos han ido mostrando cuando sí que ha habido cifras cánones, ¿vale? Muy importante, porque no quiero que me salga ningún subnormal. Yancha tiene 300, no tiene, ni tiene tampoco los 16.000 que le he dado, pero porque no hay cifras. Entonces, ya digo, son estimaciones. Circulito azul, estimaciones, ¿por qué? Porque no hay cifras. Nos quedan, por lo tanto, solo androides y Saiyanos, además de Piccolo. Para quitarnos rápido a Gohan, vamos a decir que tiene 2,5 millones. Aún no se ha transformado, habría aumentado unas 100 veces su fuerza en caso de que consideremos los niveles mínimos de estar tranquilo, ¿vale? O sea, yo le digo, Gohan tiene 2 millones. Teniendo en cuenta que veníamos de que Gohan tenía unos 20.000 en la saga Freezer, ¿no? Por más o menos cuando se enfrenta a Hinju, que podría haber subido, pues igual que a Vegeta, que tenía 24.000 y le subió a los 30.000. Venga, ¿qué le decimos? Que Gohan tiene 30.000, tiene 40.000, tal. Eso en estado tranquilo. Pero luego lo que pasaba es que Gohan se enfadaba y más o menos, pues luego llegaba a Freezer segunda forma enfadado como que podía hacerle algo, ¿vale? Realmente Freezer tenía el control, pero como que, bueno, yo que sé, le daba como un poquito de pelea, tal. Entonces, lo que pasa es que antes, en la saga Freezer, que de esto luego Toriyama se olvida, porque no le interesan ya los cabreos en ese sentido, le interesa un cabreo de Gohan que le desbloquee todo el poder, ya elimina, que es un poco las incoherencias que tiene Dragon Ball. Dragon Ball Super se las ves de capítulo en capítulo. Dragon Ball Z se las ves de saga en saga. Dices, aquí en esta saga tenías esta idea, ahora ya no te cuadra para lo que quieres contar y entonces desechas. Pero bueno, es como lo de... Es que los Zenkais, claro, Goku lleva subiendo de nivel toda la vida y una puta mierda. No han hecho un Zenkai jamás antes de la saga Freezer. Y luego lo utiliza en la saga Freezer, lo utiliza una vez en la saga Cell y no se vuelve tampoco a utilizar. Vamos, en la saga Cell solo es una vez y en la saga Buu no se utiliza. O sea que por eso digo, Toriyama coge y dice, me apetece en esta saga meter no sé qué, a tomar por culo, pasamos a la siguiente y ya nos olvidamos. Y los cabreos de Gohan van por ahí. Realmente Gohan lo que hacía era enfadarse, sacar mucho más poder debido a esos enfados y luego se olvidó. Dijo, no, ya está. Lo que sea el enfado es su ira, o sea, su poder total desbloqueable de no sé qué, y tiró por ahí y dijo, ahora venimos por aquí. Y metió volantazo y a correr. Por lo tanto, claro, nos encontramos con un Gohan que va a tener entre 20.000 y 800.000 más o menos, que es lo que le dimos para estar por debajo de Freezer, y bueno, serían unos 30.000 o cosas así, tal, para estar por encima de ese Hinju que estaba en el cuerpo de Goku. Va en esos baremos con el enfado. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ahora ya solo es un nivel, por lo tanto, si decimos que tiene 2 millones, pues habría aumentado su fuerza 100 veces si nos vamos a ese mínimo, ¿no? A esos 20.000. Pero, sin embargo, si nos vamos al máximo ese de cuando está enfadado, pues realmente habría aumentado 3 veces su fuerza. Por lo que, teniendo en cuenta que entrenó con Piccolo y con Goku, realmente no es una subida tan exagerada. Y, pues teniendo en cuenta que no es un Super Saiyan, podemos tener en cuenta que Gohan tendrá que estar por ahí, por la fuerza que tenía su padre en la saga Freezer. Por lo tanto, tiene que estar cerca de los 3 millones al no ser Super Saiyan. Y al no sé, pues no estar tan metido en la lucha, pues se le presupone inferior en ese sentido. Por lo tanto, yo creo que 2,5 millones, que era pues lo de Vegeta cuando se enfrentó contra Freezer en Namek, ya en su última forma, yo creo que sería lo adecuado. Y pues ya digo, haciendo un término medio entre esos casi 30.000, ¿no?, que tenía en la saga, pues estando tranquilo, y los 800.000 que podía sacar. En 3 años yo creo que de esa media podemos sacar esa cifra, ya que no supera, como digo, ni a Goku, ni a Vegeta, ni a Trunks. Está por debajo de todos ellos, claramente, en la forma en la que le tratan, en la forma en la que no pelea, porque le mandan a irse fuera a rescatar a Yaji, se van ellos a pelear, o sea que a Gohan le tienen como aparte. Es fuerte, pero le tienen aparte. En cuanto a los androides, tenemos al A20 y al A19. ¿Cuál debería ser el poder de cada uno de ellos? A ver, aquí de nuevo volvemos a las distintas cifras que podemos dar cada uno. ¿Son más fuertes o más débiles que Freezer y su padre?
De entrada les habríamos puesto un tope que no podríamos superar. Ya hablamos de las cifras de los Super Saiyanos. Los Super Saiyanos ya tienen las cifras dadas en el vídeo anterior. Si ustedes dicen, ¿por qué esta cifra? Pues lo ven en el vídeo anterior. No lo voy a volver a explicar, que nos tiramos 24 horas aquí sino entonces. Este tope va a ser Vegeta, que tiene en base 4 millones y en Super Saiyano 200 millones. Nadie supera a Vegeta, por lo tanto ese es el límite. Y contra Goku, el androide 19 tampoco tenía nada que hacer. Realmente Goku le estaba metiendo un palizote impresionante. Por lo tanto, 175 millones de Goku en Super Saiyano, 3,5 millones en base, sería también un límite que no se puede superar. Por lo tanto, 175 insuperable. Mientras que el entrenamiento de Vegeta habría sido bastante productivo desbloqueando una transformación, el de Goku no lo fue tanto, ya que Gohan tuvo pues la suerte, ya digo, de pelear con gente mucho más poderosa, como fueron Goku y Piccolo. Piccolo también tuvo la oportunidad de pelear con alguien más poderoso, que era Goku. Sin embargo, Goku se tuvo que acoplar a enfrentarse con Gohan y con Piccolo, que eran mucho más débiles durante estos 3 años, teniendo, pues ya digo, 2 compañeros más flojetes. Por lo tanto, es mucho tiempo, esos 3 años, pero realmente Goku no tendría por qué haber subido mucho poder porque no tenía una buena fuente de entrenamiento y porque además hemos puesto esos límites de los Super Saiyanos que ya hablamos en el vídeo anterior de al final todos están a la par. Por lo tanto no tiene sentido que de repente digas es que Goku del Super Saiyan ese base que tenía contra Freezer ahora es 500 veces más fuerte. No tiene ningún sentido porque joder, qué casualidad, y Trunks también, y Vegeta también, y Gohan del futuro también, todos los Super Saiyanos están en el mismo puto nivel, todos multiplicaron por 10 su fuerza respecto a ese Goku que peleó contra Freezer. Por lo tanto se entiende que realmente cuesta mucho. Una vez que llegas al Super Saiyano hay que romper ese nivel, ¿no? Que es cuando habla Vegeta de superar el límite del Super Saiyano, es porque estás ahí, ya no subes más. Es como que han encontrado su límite. Luego hay que romperlo y lo consiguen romper. Pero, por así decirlo, como que se ha establecido un límite. Una vez que te transformas en Super Saiyano, esos 3.150 millones son más o menos un límite. Y ya cuesta mucho. O tienes que hacer pues lo del Daini Dankai o lo de el Super Saiyan Full Power para así ya volver otra vez a romper los límites y volver a poder subir. Entonces empieza el combate entre 19 y Goku está algo cansado. Sin embargo, el androide 19, ya digo, a pesar de que Goku está cansado, está objetivamente cansado, se le ve jadeando y tal, no puede hacer nada, lo cual nos parece indicar que a lo sumo, pues ya digo, el A19 podría tener pues eso, una diferencia del 20% con ese Goku de 170 millones. Por lo tanto, como mucho, pues podría tener unos 140 millones, porque si estando cansado le gana, pues no puede. Y de esta forma, pues eso, Goku le daría una paliza sin despeinarse al 100%. Por lo tanto, a 19 tiene que tener de ahí para abajo. Su mínimo teniendo en cuenta que Piccolo es capaz de derrotar a la 20 y vamos a poner que los dos estuviesen tanto la 19 como la 20 en el mismo escalón, pues eso quiere decir que tendría que tener 1,5 millones como mínimo, ya que 1,5 millones era la fuerza que tenía antes de entrenar con Goku en Super Saiyan, en la saga Namek. Obviamente, pues la horquilla es demasiado amplia, así que tenemos que reducirla. Así que vamos a tener que calcular cuánta sería la fuerza de Piccolo. Desde luego ha de estar por debajo de los Super Saiyanos, al menos de Goku y de Vegeta, pero desde luego tiene pinta de no estar muy lejos de ese escalón. En el momento en el que Piccolo le mete un rodillazo en la cara a Gero, Vegeta se muestra gratamente sorprendido, por lo que todo parece indicar que Piccolo no está muy lejos, siendo sin duda el mayor beneficiado de estos 3 años de entrenamiento al tener delante a alguien como Goku para ir mejorando. Esto, aparte de lógico, se ve además complementado con revistas en las que también dicen lo mismo, y algunas, revistas guías, que al que más le sirvieron estos entrenamientos, estos 3 años, fueron a Piccolo a nivel ya puramente físico de aumento de fuerza y a Vegeta por la transformación. Si vemos el primer asalto contra los androides, pues aguanta un par de toñas, al igual que Trunks, contra 17 y 18 me refiero, cuando se enfrentan todos, y Trunks pues eso, aguanta un par de golpes, Piccolo también, por lo que aunque parezca que está lejos, sobre todo de Vegeta, que todo el mundo parece que está lejos de Vegeta en este momento, está en ese mismo escenario, no parece que esté lejos de su hijo. Aún así, yo lo pondría por debajo al namekiano, simplemente porque siempre parece que hablan como con mucho respeto de los Super Saiyanos, ¿no? Es como, si Trunks, si Goku viene, pues más o menos tendrá la fuerza de Trunks o Vegeta, por lo tanto no podremos derrotarlos. No dicen, y la fuerza de Piccolo, ¿no? Entonces se da a entender un poco, yo creo, que Piccolo está un escalón por debajo, ¿no? Que no llega a los Super Saiyanos, que está ahí con Trunks, pero no llega a Trunks. Trunks, que tenía 150 millones, que es lo que le habíamos dado, 155 millones, así que vamos a poner una diferencia del 10% y vamos a dejar a Piccolo con 140 millones. La fuerza de Piccolo serían 140 millones, es la que nosotros le damos. Por encima de Freezer, al 100%, no sé qué tal estarán ustedes de acuerdo o no,
pero yo creo que consigue superarle por eso, solo por la cara de sorpresa que pone Vegeta cuando le mete un rodillazo a Gero, que yo creo que dice, vale, este tío es fuerte. Así que con eso cercamos un poquito más a los androides, y hay que tener en cuenta que por mucho que les metan una paliza, los androides aguantan. O sea, no es como por ejemplo cuando Kiwi se enfrentó con Vegeta, que llegó Vegeta y le dio 2 puñetazos y lo mató directamente. Esta gente, aunque no tiene nada que hacer, aguantan bien los golpes. Tenemos una diferencia del 10% para que así la diferencia no sea excesivamente elevada. Nos quedaría, con respecto a esos 140 millones de Piccolo, 125 millones. Es decir, podríamos poner que el androide 19 es más débil y por eso tiene, vamos a poner, 120 millones, mientras que el androide 20 sería más poderoso y le pondríamos pues esos 125 millones. No hay una explicación de si uno tiene por qué ser más fuerte que otro. Estas cifras son totalmente, ya digo, personales, os repito, es mi opinión. Y Gero yo creo que ha de ser más fuerte que 19, pero simplemente porque es más protagonista, no porque, ya digo, en la obra en ningún momento digan, ah, no, es que claro, ahora le toca a Gero, que Gero es más fuerte. No, en ningún momento se da a entender, o sea, Gero podría ser más débil que el androide 19 y no te podría decir, ah, pues no. O sea, una teoría que dijese, Gero es más débil, no la puedes contraargumentar, yo creo, porque no hay ningún diálogo en todo el manga, en ese fragmento, que nos diga nada acerca de la fuerza entre los dos androides, si uno puede ser más fuerte que otro. No sale Gero diciendo, bueno, os habéis cargado a la 19, ahora es mi turno, que soy súper poderoso. Y luego aún así cobrase. No, pero no hay ningún diálogo en ese sentido. Entonces, como no se comparan, pues no lo podemos saber. 19 podría seguir las órdenes de Gero, porque tú dices, bueno, es que sigue las órdenes de Gero, pero simplemente por ser su creador, no porque tenga que ser Gero más fuerte. Ya os digo que es una cifra muy especulativa, ya que Piccolo habría aumentado mucho su fuerza en poco tiempo. A lo mejor podríamos decir también que 60 millones sería una cifra adecuada y que podría hacer que Vegeta también se sorprendiera, ya que, joder, pues habría aumentado su fuerza por 60 en estos años. Pero si no, no tendría, ya digo, mucho sentido que si ponemos a Piccolo pues esa fuerza, ¿no? Esos 60 millones, y por ejemplo, y a los androides vamos a poner 40, pues claro, entonces es que de un puto soplido Vegeta los habría matado, no habría hecho falta ni que me cojan para ver cómo cogéis energía, ni no sé qué, había hecho... les había soplado y los había exterminado. Si hubiesen tenido 40 millones, pues estaríamos hablando de que eso es 5 veces más fuerte la diferencia. O sea, estas diferencias de nivel, ya digo, serían brutalísimas. Así que así se nos quedan los niveles de poder para los androides. Goku perdió porque desde el inicio ya tenía problemas del corazón, por lo que a pesar de tener 175 millones, pues en el momento de pelear su fuerza habría sido menor, habría ido reduciéndose poco a poco. Y Vegeta vemos que gana a 19 de 4 hostias, o sea que las aguanta, pero le gana de 4 hostias. Por lo tanto, más o menos esa diferencia, casi el doble, simplemente para ver qué es lo que hacían, tal, pues ya sería motivo para la paliza y para cómo se desarrolla el combate. Y 17 y 18 aparecerán en escena. En el manga nunca se nos llegó a decir realmente, creo, si uno era más fuerte que otro. Entonces se entiende que están muy a la par. Sin embargo, luego en guías y tal, ahí sí que dicen como que 17 es más fuerte. Podríamos volver a lo mismo, ya digo, estas guías y tal, pues no tienen por qué ser justificables, hay muchos errores, muchos gazapos, se escriben muchas cosas porque sí, es que lo revisa Toriyama y una polla como una olla, pero bueno, venga, ven, ¿vale? Porque ya digo, todo lo que, o sea, que tenga la aceptación de Toriyama no quiere decir que Toriyama, y esto os lo he dicho al inicio en la parte esa en la que os digo las cosas, no quiere decir que Toriyama se meta una revisión maravillosa y perfecta de todo el contenido, ni que a Toriyama le importe, porque no le importan los niveles de poder. Entonces sí que es verdad que ha tenido una buena estructura, pero no vayamos a pensar que Toriyama está tan enfermo como nosotros, de que se pone a mirar ahí, pues si este tiene 225.536... No, Toriyama le suda bastante la polla eso. Ya os lo digo, no lo conozco, pero le suda bastante la polla, porque si no, no habría metido muchas de las cosas que había metido. Realmente, ya digo, yo creo, estoy de acuerdo con eso que se dice de que 17 es más fuerte que 18, porque a fin de cuentas, que se dice, ya digo, no en el manga, pero en esas guías y tal, que pueden decir que 17 es superior a 18, porque a fin de cuentas 17 siempre está con la mierda de que quiere ser el número 1, o sea, 17 disfruta de la pelea, lo vemos cuando coge y llega Vegeta y empieza a pelear con 18 y 17 está, wow, es que es increíble, macho, Vegeta, cómo mola, qué bien pelea, qué impresionante, y luego llega
y dice, pues a ver si hay suerte y viene Goku y también es tan fuerte como tú y así, pues venga, empezáis y nos entretenéis. O sea, 17 le va la marcha, 17 le gusta mucho lo del combate, por lo tanto, a poco que entrene, a poco que haga tal, entiendo que será más fuerte que su hermana, y 18 pues siempre como que parece mucho más pasota en ese sentido, incluso a la hora de cómo tratarlo, creo que es ella la que dice, pues matamos a Trunks ya, es un pesado, y 17 pues en el futuro, ¿no? Cuando ya Trunks los mata a ellos, y 17 en plan de, bueno, a ver, yo qué sé, qué remedio, nos quedaremos sin una diversión, pero en fin. Y entonces por eso yo creo que como personaje te va a hacer más fuerte. Si decimos que los dos están a la par, va a ser más fuerte. Ahora, la diferencia también es ligera, no quiere decir de que, Dios mío, como 17 es superior, es 4 veces más fuerte que su hermano. O sea, se entiende que es una diferencia, que también se habla de esas diferencias cuando se hablan en esas guías, como que es una diferencia moderada, es una diferencia ligera. Y además también queda bien con el hecho de que luego en Super se haya cogido y se haya puesto a 17 muy fuerte. No por la justificación que ellos dan, a mí me parece bien que 17 luego en Super tenga la fuerza más que un Super Saiyan 3, porque 17, ya digo, es un personaje que podría haberse dedicado a entrenar. Lo que me toca un poco los cojones que digan, no, yo estuve sentado toda mi vida y de repente en estos 15 años, 20 años que han pasado he multiplicado por 30 mi fuerza. Coincide con las guías, coincide con lo que luego hemos visto en Super, coincide un poco con lo que habríamos visto en el manga, por lo tanto yo creo que está bien decir que 17 es más poderoso que 18. Aún así la diferencia vamos a rondarla en el 5%, no vamos a hacer una diferencia mayor, porque tampoco creo que se muestre como que puede haber una diferencia de ese calibre. Sin embargo, pues eso, vemos aquí ya un debate que a lo mejor ya sí que es más tenso, que es la diferencia entre los androides del futuro y los androides del presente, ya que según las palabras de Trunks dichas literalmente, estos, los del presente, son más poderosos. ¿Esto es realmente así? Porque claro, hay también debate y hay teoría, gente diciendo, porque yo tenía mis dudas, digo, yo creo que esto no es así, o sea, yo creo tal cual pasan las cosas, tal cual son los diálogos, yo creo que realmente los androides del presente no tienen por qué ser más fuertes que los del futuro. Y había mucha gente como diciendo, no, porque es que Gohan podía con los dos y no sé, señores, bueno, ahora entramos, ¿vale? Ahora entramos en lo que es el anime. Yo ya digo, yo creo que realmente la fuerza es igual. Vamos a elevar aquí con todo esto mucho los temas de friquismo, de no habernos duchado y tal, pero bueno. ¿Los androides del futuro son objetivamente más débiles? Respuesta, no. ¡Buah, pero qué dices, Sakus, asqueroso! Está claro que sí, eres bobo, ¿qué te pasa? Trunks lo dijo en la viñeta no sé qué, en la que hablaban con Tensian y tal. Momento, cálmense. Ya digo, tenía esta teoría y he querido buscar, por si acaso, en más canales, a ver si había más gente que también lo defendía. Y efectivamente me he encontrado que no soy el único. Y veo bastante fan del anime queriendo tirar eso por tierra, esa teoría del manga, que es lo canon. Repito, el manga es lo canon, el anime no. Por lo que lo repito, porque aquí hay alusión directa a este argumento. El anime no es canon. Repitan conmigo, el anime no es canon. Pero es que no es canon. El anime es una adaptación a serie animada del manga, una adaptación, la cual tiene otros códigos de producción y de exposición distintos a los del manga. El mayor ejemplo de este tipo de diferencias se encuentra en el relleno. La soberana gilipollez que he leído de los dos son cánones, de verdad, me parece, de niño pequeño, y estamos hablando de cifras de unos muñecos dibujados, bastante increíble. O sea, si yo firmo un contrato y uno dice... O sea, y en el contrato dice, por ejemplo, imagínate, que gano 1.000 euros. Y entonces viene un señor y dice, es que gana 1.000 euros. Y viene otro señor y dice, es que gana 1.500. Uno de los dos, o uno de los dos tiene razón, o ninguno tiene razón. Pero los dos no la pueden tener. Pues esto es igual. Imagínate que los acontecimientos ocurridos en una obra, que en el manga, por ejemplo, un personaje muera y en el anime sobreviva. No, es que el canon es que muera... Y también es que sobreviva. No, señor. Si la obra es del autor, por ejemplo, en el caso de Full Metal Alchemist, Brotherhood es lo canon, porque es lo que está basado en el manga. Sí que es verdad que también luego debió de participar muy mucho en esto, creo recordar, en el anime, en el otro Full Metal, también la autora, creo. Pero aún así, lo canónico, si tú dices la historia de Full Metal, es el manga y Brotherhood. Porque es muy fiel, entonces, pues menos el primer capítulo que se inventan alguna cosa, pero si no, es súper fiel. Es literalmente haber hecho dibujos, o sea, ni relleno ni pollas. Entonces es
es Brotherhood, es lo canon. Y luego tienes una versión que se ha sacado por otro lado, que es lo del otro Full Metal, que ya está, porque pillaban al manga, porque aún así tenía su éxito, porque había que hacer cosas, porque y entonces dijeron, pues desarrollamos la historia por aquí. Pero lo canon es eso. Si hay un personaje que muere en Brotherhood, cuando hablamos de este personaje está vivo o no canónicamente, pues si ha muerto en Brotherhood y en el otro anime no, pues ha pasado eso. Ha pasado lo de Brotherhood. Porque es la obra de Akira Toriyama y es lo que estamos hablando de canon. Luego el canon dentro del anime pues es esto. Pero el canon de Dragon Ball es el manga. Toriyama hacía el manga, lo cual no quita, ya digo, que se le puedan consultar cosas o que pueda hacer diseños, pero eso no hace canon algo. Es un trabajador más, o sea, es decir, es que Toriyama ha trabajado bien, es un trabajador más, igual que si fichan a otro para decir que le haga un diseño, pues igual que a lo mejor hizo el de, imagínate, hizo a Bojack, pero a Zang ya lo hizo otro empleado, por ejemplo. Pues eso no hace, pues no, Bojack es canon porque como lo dibujó Toriyama, no es canon, porque lo ha hecho para una película, así una contratación, para una cosa aparte, de una adaptación que de hecho no tiene ningún puto sentido dentro de la obra tal cual se nos cuenta. Vamos, que me he buscado hasta los créditos de cuando es el especial este de Trunks del futuro y Toriyama no hace una puta mierda en este especial. Nada más que eso, estar basado en su obra. Os vais a los créditos, lo buscáis. Así que, como digo, hablamos de canon y canon es el manga. Si hablásemos de canon del anime, dentro del anime, pues ya sería otra historia, diríamos. Pues no sé quién era, se pegó con tal, pues Gohan estuvo pegándose con Freezer cuarta forma media hora, pero lo canon es el manga. Por lo que todo lo ocurrido en el especial de televisión está aparcado. Es que Gohan se enfrentó a la vez con los dos androides y les dio pelea. Mentira. Porque precisamente tenemos en el manga, porque podrías decir es que complementa, pero es que en el manga tenemos lo contrario. En el manga tenemos que Gohan se lleva una soberana paliza y que no tiene nada que hacer. Y es que ya digo, es la diferencia. En el manga, Trunks ya es Super Saiyan antes de que Gohan muera. Mientras que en el anime, en el especial, Trunks se vuelve Super Saiyan una vez Gohan muere. No puede ser las dos cosas canon. Si hablamos de cómo consiguió Trunks ser Super Saiyan, o de una forma o de otra, la canónica será la del manga. A mí me gusta mucho más la de que consigue el Super Saiyan cuando Gohan muere. Me gusta más, es mucho más espectacular que simplemente ver a Trunks ya transformado de base al principio de ese capítulo dibujado en el manga en el que están los dos ahí entrenando. Pues desde luego es mucho más espectacular, mola más. Sí, el especial está muy guay, sí, pero que me guste más no quiere decir que sea canon. Y lo canónico, ya digo, es el manga. Por lo tanto, Trunks consigue la transformación de esa forma. Y cuando vemos la pelea entre los androides del futuro y Gohan, que no se ve, pero lo que nos da a entender es que Gohan se lleva una paliza impresionante y que Gohan no tenía nada que hacer contra ellos. Por lo tanto, es que Gohan si hubiese sido más fuerte, es que Gohan si le hubiese faltado el brazo, dentro del especial del anime, lo que quieras, pero a nivel canónico, Gohan murió miserablemente, no pudo hacer nada contra los androides, se llevó una paliza descomunal. Entonces, en el manga Trunks nos dice que los androides son más fuertes en el presente que en el futuro. Y tú dices, pues todo resuelto. En la línea temporal de Trunks los androides son más débiles. Si Trunks tenía unos 155 millones, pues en su tiempo tendrían unos 170 millones o así. Y aquí pues podrían tener, si ganan a Vegeta, pues 250 millones. Y ahora pues afinamos las cifras y tal. Pues no. Y tú me preguntarás, ¿por qué? Pues porque en el manga también hay un capítulo especial dedicado a la parte de Trunks del futuro y Gohan del futuro. Entonces, si nos vamos a ese capítulo, vemos que Gohan va a luchar contra los androides, ya con el brazo perdido y todo, dejando inconsciente a Trunks antes de eso, por si en caso de fracasar en la pelea, pues que todavía quede un guerrero vivo. Gohan no va por suicidarse, o sea, Gohan cuando habla con ellos y les amenaza y voy a derrotaros y tal, Gohan va con la expectativa de derrotarlos, literalmente lo dice. Pero 17 le responde, ay Gohan, la cagaste, que cuando nos enfrentamos en otras ocasiones no estábamos usando ni la mitad de nuestra fuerza. Y esto imposibilita, por coherencia, que los androides del presente sean más poderosos que los del futuro. No porque no pudiese existir la posibilidad, de hecho, pues ha habido ligeras diferencias, como que Goku ha tenido el ataque del corazón en otro momento, o que apareciese en 19 y 20, o sea que la fuerza de 17 y 18 podría variar. Por lo tanto, no sería impensable que los androides fuesen unos más poderosos que otros. Eso yo lo compro. Ahora, vamos a ver la coherencia que tiene dentro de la obra. Pongamos una cifra.
Pero Saku, teniendo en cuenta que tú has puesto cifras no canónicas ni oficiales, a lo mejor esas cifras son las que hacen que salga mal las cuentas. Si pusieses otras saldría bien. No, porque estamos hablando de diferencias porcentuales. Es decir, me da igual 5 a 10 es la misma diferencia porcentual que de 10 a 20. Por lo que nos da igual. Estamos hablando de esas diferencias de poder. Así que no es lo mismo, o de 20 a 40. Estamos hablando del doble de la fuerza de alguien. Así que por eso ponemos una cifra 100 como cifra neutra, que podría ser 100 millones, 100.530 millones, 5 millones, 3 millones, da igual, 100 significa esa cifra base y vamos a ir respecto a diferencias porcentuales. Así que 100 para Gohan del futuro Super Saiyano. Como os expliqué, el poder de los Super Saiyanos es muy parejo. No lo digo yo, lo dice el manga. Por ejemplo, cuando se refiere a Vegeta, dicen que podría ser más fuerte que Goku. No dicen, madre mía, Vegeta podría destruir a Goku solo con mirarlo. Tenzin Han dice que cuando pierden contra los androides, que aunque Goku venga, pues que no se anda tan distante de Trunks y de Vegeta, por lo tanto, no creen que puedan hacer nada con él. Es decir, Tenzin Han también nos está diciendo que Trunks, Vegeta y Goku están a la par. Y Bulma le dice a Trunks que en el futuro, en el manga, que cuando Trunks dice, me voy a pegar con los androides, y le dice, Gohan, Trunks, eres más o menos tan fuerte como Gohan. Dice, no tiene mucho sentido que Bulma le diga eso porque no salga esta energía. Bueno, yo qué sé, se lo dice. Aquí Toriyama nos habla de las fuerzas utilizando a un personaje que a lo mejor no tiene mucho sentido que lo diga, pero Bulma le dice literalmente eso. No creo que haya mucha diferencia entre tú y Gohan. Entiende que están todos a la par. Para que ese Gohan tuviese el 80% de la fuerza de Vegeta, eso quería decir que Vegeta tendría pues 125 millones. O sea, 125 millones, no, 125. Le habíamos dado a Gohan Super Saiyano 100, pues vamos a ponerle a Vegeta 125. Para, ya digo, esas fuerzas parejas. Si quieres, 130 para Vegeta. Que eso incluso mejora el argumento de androides más débiles en el futuro. De hecho, o sea, cuanta más diferencia le pongamos a Vegeta de Gohan, mejor para esa teoría. Así que, pero no podemos irnos más porque si no, ya digo, sería absurdo. O sea, no tiene lógica que sigan sacándose una diferencia abismal, cuando todos se supone que están parejos. Gohan se va a enfrentar a los androides, a los dos simultáneamente, y espera derrotarlos en este asalto, al menos llevarse a uno por delante. Va a ser una batalla jodida, pero espera hacerse con la victoria. Por lo tanto, teniendo en cuenta que se va a enfrentar a dos, esto nos dejaría que tal vez estos androides tuviesen el 80% de la fuerza que tenía Gohan, ya que él de verdad piensa, y esto está en el manga, que puede derrotarlos. Una diferencia del 20% contra uno de ellos le daría mucha ventaja, como hemos visto con cifras que sí son canónicas a lo largo de la historia de Dragon Ball, teniendo a su vez en cuenta que tienen energía ilimitada y que no se cansan. Además que son dos, por eso Gohan espera ganar, pero no las tiene todas consigo, porque si están los dos a la par, imagínate como la diferencia que tienen entre Piccolo y 17, que Piccolo, por ejemplo, se enfrenta contra 17 en plan de voy a intentar ganar tiempo, no voy a ir a matarlos a todos porque ya está, vengo yo aquí con mi polla, y Gohan es un poco a lo que va, de decir, yo creo que puedo con los dos. Si estás a la par, no vas a pegarte con los dos, o sea, eres gilipollas. Aceptamos una cosa como canónica, no vale, si queréis, lo de hay una diferencia con los androides, pero también aceptamos que Gohan del futuro es imbécil. Si aceptamos eso, pues entonces podemos seguir debatiendo y decir, pues sí, podría ser, que no sé qué, pero Gohan tiene que ser gilipollas, no pasa por otro motivo, porque no puede ser que Gohan sea más débil que uno de los androides o que vaya muy muy parejo con uno de los androides y decida enfrentarse con los dos, porque ya digo, es imbécil. Por lo tanto, si Gohan cree que puede derrotarlos es porque Gohan cree que es más fuerte al menos que uno de ellos. Y entonces vamos a tener un combate y a ver si me puedo llevar a alguno por delante, si no a los dos. Por eso digo que una diferencia más o menos del 20%, para que así Gohan se crea con posibilidades. Y más diferencia tampoco puede tener ningún sentido porque si no los habría eliminado de un soplido previamente. Por mucho que sean dos y por mucha energía ilimitada que tengan, si por ejemplo tuviésemos una diferencia del 50%, como podría ser el caso de, imaginaos, a Freezer, segunda forma, contra Vegeta, cuando Vegeta está a la fuerza de Freezer primera forma, que tendrá unos 500.000. Pues imaginaos, no, es que son dos Vegetas con energía ilimitada, ya. ¿Le hacen algo a Freezer? No. Por lo que no puedes meter una diferencia mayor. No puedes irte, no, es que estaban, vamos, con su fuerza que solo mostraron el 5%. No puedes irte a una diferencia mayor entre ese Gohan que cree que va a ganar a esos androides más alta, porque si no, ya digo, los habría exterminado. Así que, como el 80% de 100, pues es 80, pues tenemos ya las cifras.
los androides tendrían 80, Gohan tendría 100 y Vegeta tendría 130. Y así tendríamos un 100 versus 280 que podría estar igualado y que podría dar sorpresita. Para un bando o para otro. Y que si tiene suerte Gohan, pues se lleva a uno de ellos mínimo por delante. Distancias más reducidas, ya digo, serían ridículas porque entonces Gohan es gilipollas y si es mayor la diferencia, pues no tiene sentido porque Gohan debió haberlos matado en otros enfrentamientos previos. Y para estos cálculos, la fuerza que tuviese Gohan en su anterior combate con el brazo me es indiferente. Pudo haber tenido 80, 30 o 15, me da igual. Porque lo importante es que tiene que ser ahora más fuerte individualmente que los androides individualmente, para que así un 2 versus 1 sea igualado. Por lo que es que tuvo un Zenkai, me da igual. O sea, ahora mismo Gohan se tiene que ver con que los androides, con lo que él cree que es el 100%, él es más fuerte. Así que la cifra previa nos da igual. Sin embargo, 17 le dice a Gohan que no estaban usando ni la mitad de su fuerza. ¿Cuánto es ni la mitad de su fuerza? 50, 40, el 7%. Esto es un hecho y se dice en el manga. Así que la cifra que mejor le vendría a la teoría de los androides del futuro son más débiles sería doblarles la fuerza. Estaban usando el 49,99, o sea, estaban usando el 50% de su fuerza. ¿Por qué favorece a la teoría de diferencia de poder de androides? Porque si, por ejemplo, asumiésemos que estaban utilizando un 1% de su fuerza, ¿vale? Pues entonces eso querría decir que su fuerza sería de 800, es decir, teníamos 80, no, es que estábamos usando el 1, bueno, perdón, no, 800 no, 8000. Si cogen a lo mejor y dicen, es que nosotros estamos utilizando solo el 1% de nuestra fuerza y hemos puesto ese 180, pues eso serían 8000 que tendrían. Sería un poquito desequilibrado, ¿no? O sea, se nos van todas las cifras a tomar por culo. De esa forma, si lo acercamos lo máximo posible a los 50, es donde más flojos se nos pueden quedar los androides del futuro. Cuanta mayor sea la diferencia, más fuertes son. Entonces no tendría ningún sentido que 17 y 18 pues estén por encima de Vegeta, así bien cómodamente y tal. Por ejemplo, diciendo que si tiene 130, pues que los androides tuviesen 150, mientras que si utilizan un 1%, los androides del futuro se van a 800. No tendría ningún sentido. O sea, perdón, a 8000. Es que utilizábamos el 10%, pues es que se irían a 800. Entonces tiene que reducirse lo máximo posible, o sea, tiene que estar lo más cerca de ese 50%, de esa la mitad de fuerza, para que así favorezcamos esa teoría, ¿no? Es que hay diferencia. Así que vamos a decir que utilizaban la mitad exacta para favorecer, ya te digo, la diferencia de androides, ¿no? Para defender esa teoría. Y utilizando la mitad exacta tendrían 160. Y casualmente, haciendo eso, nos queda que no tendrían nada que hacer individualmente contra ellos, ninguno de los Super Saiyanos, que es lo que ocurre en la línea del presente, que Vegeta no puede con 18, que Trunks no podría con 18, ni con 17. La diferencia con Vegeta sería de un poco menos del 20%, algo más con respecto al resto de Super Saiyanos, por lo tanto se justificaría que 18 ganara a Vegeta, se justificaría también que la pelea se desarrollase como se desarrolló, que no fuese tampoco una paliza arrolladora, ya que 18 sería algo más débil que 17, sobre el que podríamos haber calculado estas fuerzas máximas de la mitad de la fuerza y de 80, al ser el más poderoso, y por tanto 18 con calma y relajación, a pesar de que Vegeta es mucho mejor guerrero, le va metiendo, no gasta energía porque la tiene ilimitada, mientras que Vegeta va perdiendo energía, y como veis cuadra perfectamente con unos niveles de poder suficientes como para que lleguen los otros personajes y les saquen tanto poder que de un par de golpes los derroten a todos, incluidos Trunks. Además, subirles la fuerza no tendría sentido porque tampoco pueden ser mucho más poderosos, porque 17 dice literalmente que si se meten todos a pelear contra 18, 18 no podría ganarles a todos. Es decir, que si por ejemplo 18 tuviese 200, sería una diferencia tal que por muchos que fuesen, por muchas hormigas que fuesen a atacarlas, no habría chance. Pero estando por encima de Vegeta, aunque sin ser una locura, eso justifica, con esos 160, que sería un poco menos, vamos a poner 155, por esa diferencia de en torno al 5%, así haciendo un cálculo rápido y mal, pues con esos 155 contra esos 130, si de repente llega otros 130 y llega otro con también 130, como pueden ser Trunks y Piccolo, pues a lo mejor ya con los tres es un poco una puta mierda, y 18 ya tiene problemas. Y si luego Krillin y Tensian también van por ahí tocando los cojones, pues entonces ya también más movidas. Y eso le puede perjudicar a 18. Si tiene, ya digo, 200, pues entonces hace un gesto con la mano y los mata a todos y ya está. Y por eso, con esta teoría, absolutamente, de que tanto los androides del futuro como los del presente son igual de fuertes,
absolutamente cuadra todos los acontecimientos del manga y estarían justificados. Los Super Saiyanos tendrían más o menos la misma fuerza, que es lo que se nos dice. Gohan con un poder suficiente como para creerse que podría con los androides cuando ellos solo están utilizando la mitad de su fuerza, pues eso también se podría ver como que cuadraría, pero que realmente no, porque ya digo, solo usaban la mitad. Y entonces utilizar el 100% supondría derrotar sin ningún tipo de problema a los Super Saiyanos. Doble de fuerza estaría por encima de cualquiera de ellos, por lo que también se justificaría, pero individualmente contra todos a la vez, eso podría ser un problema para ellos, por lo que también se justifica, justificando también el diálogo de 17 y justificando también el elogio a Vegeta, cuando dice de que Vegeta es increíble y que tiene ganas de enfrentarse a Goku, porque ve que medianamente son rivales, aunque estén claramente por debajo, pero desde luego le pueden entretener. Motivos que justificarían también con que los dejasen vivos, y además justificaría la frase de Trunks del futuro en la que dice que los androides del futuro son más débiles que los del presente, porque es exactamente lo mismo que pensó Gohan, que él pensaba que eran más débiles. Y Trunks no tiene forma de saber esa conversación que tuvieron Gohan y 17. O sea, Trunks seguiría creyéndose que los androides tienen la mitad de su fuerza, que ese es su poder máximo. Así que seguiría pensando que los androides del futuro, al usar la mitad, utilizarían toda su fuerza. No es que de repente Deus Ex Machina justificación que sale de ningún sitio, ¿no? Es parte de la trama que un personaje creyese que los androides eran más débiles. Y eso le lleva a la muerte. Por lo que, midiendo de esta manera todos los sucesos, tendría una justificación. Así que por este motivo me sitúo en la línea de que realmente los androides son igual de fuertes, pero al igual que a Gohan se la jugaron a Trunks, y Trunks se cree que los androides del futuro son más débiles porque cree que se puede pegar con ellos individualmente. Ya digo, porque no es que solo diga es que hay una diferencia de poder, es que dice que es lo de la viñeta. O sea, porque si nos vamos simplemente a la viñeta, no es que solo diga no, es que son más fuertes unos que otros y ya está, no, es que dice yo podría pegarme con ellos de uno en uno. Eso lo dice también en la viñeta, ¿eh? En cuanto a la pelea de Gohan, solo sabemos que 17 dice que no usó ni la mitad de su fuerza, 18 sonríe, Gohan se sorprende, 17 se lanza al ataque y lo siguiente que sabemos de Gohan es que está descuartizado. Punto. Por lo tanto, Trunks es imbécil. Si dice, no, es que yo podía pegarme con ellos de uno en uno. Si tienes la misma fuerza que Gohan, no puedes pegarte con ellos de uno en uno, a no ser que, ya digo, Gohan fuese gilipollas o las cifras no nos cuadran. Así que es imposible decir, no, es que hay una diferencia significativa de poder, no puede haberla. Sin embargo, la Dainzensu hay una referencia número 17 en la que dice que los androides eran ligeramente, ojo, ligeramente, subrayemos ligeramente, más fuertes. Aquí os voy a decir mi teoría. Toriyama dice algo, luego no se acuerda, pone otra cosa. La coherencia se va a la puta y entran las justificaciones a posteriori. Así que al hacer las Dainzensus, me jugaría el brazo de Gohan a que pusieron a repasar y vieron que se había escrito todo esto y dijeron, bueno, pues como dice que son más débiles, vamos a decir que son más débiles, pero vamos a decir que son más débiles ligeramente. Como digo, lo canónico es el manga. La Dainzensu es bastante buena en general, pero siempre se tomaría como una segunda fuente para, en todo caso, mirar algún agujero de guión, pero no es una justificación per se. Que lo pongan en la Dainzensu a mí me da igual, y que lo haya dicho. Es que Toriyama ha leído, estamos seguros de que Toriyama ha repasado, ha visto todos los números, ha visto todas las cosas. ¿Estamos seguros? ¿Nos creemos que realmente Toriyama ha hecho eso? ¿No lo creemos? Porque yo personalmente no me lo creo. Por eso, cuando os he hablado de niveles de poder, he hecho referencias en lo referido al canon, que es el manga, y en lo referido a la Dainzensu. No es lo mismo. En el manga es lo que realmente se ha puesto. Lo otro, pues ya son guías, biblias de tal, que se han ido haciendo, no sé qué, con mejor calidad, con peor calidad, pero que no tienen por qué estar 100% justificadas. Como dije al principio, no es realmente inimaginable que los androides tengan alguna diferencia, no tiene sentido que sea muy elevada, pero sí que puede haber cambios. Muchos factores han podido influir para que esto sea de esa manera. En Dragon Ball Multiverse, por ejemplo, pues lo dicen que si la máquina pues se les va rompiendo, entonces que sí tienen que repararse. Pero recordemos que dice ligeramente inferiores, si ya que nos vamos a tomar a la Dainzensu muy literal, dice ligeramente inferiores. Y en el presente con Trunks barren el suelo de 2 hostias. O sea, pero literales, son 2 hostias. Con eso lo dejan fuera de combate. Por lo tanto, Trunks no sería ligeramente más débil que ellos. Así que de que tenía un combate igualado con los androides del futuro, ya digo que se pierde un poco en el camino. Y teniendo en cuenta lo que decía 17 de la mitad de la fuerza, eso haría que tampoco tuviese sentido al estar al mismo nivel todos los Super Saiyanos. 1.
No hay diferencia sustancial y la Daizenshuu contradice el manga, al decir que hay una diferencia de poder y por tanto la Daizenshuu se equivoca, ya que no tendría sentido que lo hubiera. Pero ¿cómo Trunks tiene entonces esa frase? Pues porque han hecho una interpretación de ese elemento y no de cuando 17 hablaba de la mitad de su fuerza, gazapo de Daizenshuu, por no tener en cuenta esa parte del manga de Trunks del futuro en la que se decía que eran, o sea, que solo estaban utilizando la mitad de su fuerza. Opción 2, directamente decimos que es un fallo argumental de Toriyama, que primero dijo una cosa y después otra. Primero, los androides son muy diferentes, porque recordemos que Trunks no dice como dice la Daizenshuu, son ligeramente más fuertes. No, Trunks habla como que son un abismo de diferencia. Por lo tanto, hasta aquí, opción 1, Daizenshuu tonta. Opción 2, Toriyama tonto. Y luego, opción 3, que me voy a quedar con esta, para que sea un win-win y no faltarle aquí el respeto a nadie, los androides del presente, como dice la Daizenshuu, son ligeramente más fuertes. Por lo tanto, salvamos el comentario de Daizenshuu. Seguirían siendo mucho más fuertes que los Super Saiyanos, por lo que salvaríamos el argumento de jaja, Gohan, no usamos ni la mitad de nuestro poder, por eso te crees que puedes ganarnos, y al mismo tiempo podríamos salvar a Trunks diciendo que son más fuertes, porque al igual que le pasó a Gohan, teniendo en cuenta que Trunks de experiencia anda regular, ya que fue contra ellos en un 1 contra 2 después de que Gohan muriera y se llevó una paliza, o se puso los músculos ante Cell, por lo tanto Trunks está un poquito torpe, por lo que yo creo que así estaríamos todos contentos, ¿no? Se justificarían todos. Podemos justificar así a la Daizenshuu diciendo, no, es que la diferencia, a ver, es mínima, vámonos a irnos a unos valores un poco por cortesía, pero ya digo, por cortesía, ¿eh? No porque realmente haya una diferencia. En el manga nos dicen lo contrario, en el manga nos viene a decir la fuerza es igual. Porque es un error de Trunks cuando dice eso, que es el mismo que cometió Gohan. Porque espérate, porque encima voy a remataros el argumento. Cuando están en el manga y Trunks se ha llevado en el futuro la paliza después de morir Gohan, dice que la diferencia de poder es demasiado grande. Pues socio, si la diferencia de poder es demasiado grande, no sé qué cojones dices de que podías tener una pelea igualada con ellos. O sea, que en fin... Vamos a poner el argumento de ligeramente para que, ya digo, sea un win-win, porque luego también me da a mí que Toriyama se olvidó bastante de lo que había escrito según iba avanzando, y no meterle mierda así a la Daizenshuu ni a Toriyama. Pero vamos, la diferencia ligera, 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 y por cortesía. Así que después de este textazo vamos a poner las cifras. Gohan habíamos dicho que tenía 140 millones en Super Saiyano. Vamos a poner una diferencia con ese 17 que está utilizando la mitad de su fuerza de 20%, porque él cree que puede ganar a los dos androides. Entonces eso dejaría que 17 tendría 112 millones, ¿vale? Utilizando solo la mitad de su fuerza. Redondeamos para no andar con 110, 110 millones. Vamos a estimarle que eso es el 40% de su fuerza, ya que dijo que no usaba ni la mitad. Eso dejaría a 17 redondeado en 275 millones. Si decimos que 18 es un 10% más débil que su hermano, eso deja a la muchacha en 240 y 250 millones. Si queremos comprobar con Vegeta, al que le dimos 200 millones, eso querría decir que Vegeta tiene 80% de la fuerza de 18. Esta luego se pone en serio y Vegeta pasa a cobrar. Así que con esto se justificarían los valores. Habría una diferencia del 20% entre Vegeta y C18, por lo tanto, 18 se nos queda en una estructura superior, 17 un poco por encima, y nos cuadra el combate, cómo se desarrolla el combate en el que están Trunks, Vegeta, Piccolo, Krillin y Tensian contra los dos androides. Y que si a Vegeta se le hubiesen añadido Trunks y Piccolo, pues le podían haber dado muchos problemas a 18. Por lo tanto, justificado queda. Y en cuanto a los androides del futuro, por esa cortesía, porque ya digo, eso tendría que ser más o menos lo canónico, tal cual entendemos el manga, pero para no joderle a Daizenshuu, ya digo, por cortesía, mínimo, teniendo en cuenta que ese Gohan les estimaría unos 110 millones por la equivalencia de cifras que hemos ido dando, y que decían que eso era menos de la mitad de la fuerza que tenían realmente, vamos a decir que es la mitad literal, ¿no? Igual que aquí hemos dicho 40% porque era menos, pues aquí vámonos a la mitad literal. Vamos a decir que es ese 49,5%, ¿no? Que estaban utilizando su fuerza, el 50%. Así que esos 110 serían 220 millones para 17, así que 17 del futuro rondaría entre los 220 millones de ese mínimo de fuerza, ¿no? Y los 275 millones de la del presente, que es la que le habríamos dado. La diferencia tiene que ser un poco ligera. Si ya tiene 220 ya no es ligera la diferencia. Así que vamos a decir
que entre esos 220 y 275 vámonos al punto medio, vámonos a 250 y esa sería la diferencia que tendría pues, con 18 la misma, por lo que 18 se queda en 225 millones. Así que dejaríamos a 17 en 250 millones, al del futuro, y a 18 en 225 millones, la del futuro. Como veis, incluso aún así por encima de Vegeta, porque si no, si ya se quedasen por debajo, entonces sería como... ¿Gohan podría haberlos derrotado? ¿O cómo va esto? ¿Cómo es que luego le meten una paliza? ¿Cómo es que se cree que les puede ganar? Entonces por eso hay que ir un poco a esas cifras. Tienen que estar realmente muy igualados. Por no decir que sean iguales, ponemos una diferencia muy pequeña. Y con esto tenemos las cifras de los androides establecidas. Pero un nuevo villano entra en escena. Ahora no se preocupen, ya será todo más rápido. Aquí ha habido muchísimo testazo, pero es que esto hay mucho conflicto, hay muchos vídeos hablando de este asunto en concreto. Y quería intentar explicarlo pues lo mejor posible, con los máximos de ejemplos. Pero no se preocupen que ya vamos con ello. Así que ya digo, androides establecidas, llega Cell. Así que veremos a Piccolo fusionado con Kamisama para enfrentarlo. Para saber la fuerza de estos personajes, primero necesitamos saber la de Piccolo. Y es que según nos dicen los androides, al ver a Piccolo pelear con 17, ambos están muy igualados. Lo único que 17 acabaría ganando por el tema de la energía ilimitada. Por lo tanto, Piccolo le pondríamos también 275 millones. Por cierto, 16 hay un momento en el que dice que cuando siente la fuerza de Piccolo enfrentándose a Cell, que tiene la fuerza de los androides de tanto 18 como 17. Se les dice en plan de, hay una fuerza muy similar a la vuestra, por lo que se vuelve a entender también que la diferencia entre 18 y 17 es mínima. Porque no dice, tiene tu fuerza 17, no, dice, tiene vuestra fuerza. Es decir, se andan muy a la par los dos. Por eso ya digo que la diferencia es el 10%, para así tener una diferencia, porque el 17 se entiende que es más poderoso y tal, pero no hay ningún elemento que nos diga, madre mía, 17 podría barrer el suelo con 18, o sea, se entiende que están muy parejos. Así que Piccolo 275 millones fusionado con Kamisama. El problema lo encuentro en Cell. Primera forma, desde luego ha de andarse con una fuerza similar, aunque sin duda ha de ser inferior a Piccolo, ya que Piccolo podía con él. Ya que Piccolo se permite mucha floritura durante la pelea y pelear bastante calmado, intentar sacarle información, mientras que Cell pues va un poco más con todo. Sin embargo, tampoco me sentiría cómodo metiendo grandes diferencias, ya que a fin de cuentas luego este Cell, primera forma, pasará a ponerse por encima de Piccolo al absorber a la gente. Y esto es un poco lo que me raya. Por mucha gente que se haya bebido Cell, a nivel de energía no tiene lógica que de repente duplique su fuerza. O sea, son humanos normales y corrientes, no es lógico que le aumente su fuerza a 100 millones. Pero también hay que decir que a fin de cuentas no es una absorción de energía, Cell está en desarrollo y lo que está haciendo es meterse nutrientes en el cuerpo, no es como si estuviese cogiendo energía para una Genkidama, por lo tanto la subida de fuerza podría justificar que fuese alta, aunque no me acabe de gustar del todo un incremento de fuerza excesivamente elevado en tan poco tiempo, ni aunque se hubiera bebido a 3 millones de personas. Pero sí que es verdad que, teniendo en cuenta que es un tema de desarrollo, podríamos justificar que hay una subida de nivel bastante alta, aún bebiéndose solo a 4 ciudades. Así que yo le pondría más débil que Piccolo en su primer enfrentamiento, tampoco mucho, ya digo, porque estaban ahí un poco igualados, Piccolo estaba con sus cosas, estaban ahí. Lo suficiente para que Piccolo tuviese el combate dominado, pero que no conllevase a que si el namekiano lo miraba, simplemente decía, hostia, Cell, pum, lo miraba y lo destruía. Que le diese un poco de pelea, pero que no tuviese nada que hacer Cell al final. Estaría justificada esta fuerza con respecto a otros personajes, ya que, por ejemplo, en su primera forma, Cell fue capaz de matar a Trunks, hasta donde entendemos, sin grandes problemas, y en el futuro apenas quedaban humanos, por lo que no pudo aumentar mucho su fuerza. Podría cuadrar bien, ya que Trunks y Piccolo son los únicos personajes con los que ha tenido algún encuentro. Con Piccolo estaba por debajo, o sea que sabemos que tiene que ser 275, pero a Trunks consiguió derrotarlo en esa versión en la que, en esa primera línea, ¿no? En la línea temporal en la que vino Cell, se cargó a Trunks. Así que ese Trunks mínimo tendría que tener pues los 150 millones, así que por ahí tiene que andar entre los 150 y los 275. Yo creo que, ya digo, la diferencia no es muy alta, tiene que ser pues eso, 250 por ahí, más o menos la fuerza de 18. Después 17 y Piccolo se enfrentan
y Cell entrará en escena. Ahora es más fuerte que Piccolo y 17, bastante más fuerte. Piccolo se asombra muchísimo al verle tan poderoso y le pregunta a cuánta gente ha absorbido, así que es lógico pensar que la diferencia del 20% con Piccolo mínima tiene que estar. De hecho, podríamos subirla un poquito más porque se come la granada de Piccolo y le suda la polla, pero de una manera descomunal. Así que 20% ya es diferencia de paliza, pero vamos a decir 25%. Y eso dejaría a Cell con 366 millones, redondeando 370. Esta fuerza le dejaría suficiente diferencia también con respecto a 17, el cual tampoco tuvo nada que hacer contra Cell. Por lo que es una diferencia cruel pero justa. Eso es, como ya digo, una subida bastante tocha, eso de 250 a 370. A mí me desagrada un poco que haya conseguido eso solo bebiendo gente, pero como digo, es lo que viene de entrada a darnos a entender el manga, o sea, es lo canónico, podemos hablar de decir, es absurdo, pero es canónico, igual que Piccolo cuando viene del entrenamiento de Cayo del Norte, que dices, ha estado 4 días y tiene más fuerza que Nail, no tiene ningún puto sentido, pero es canónico. Y aquí pues es un poco igual. Es más fuerte que Piccolo. Y bastante. Es el turno del androide 16. Personaje bastante fuerte también, que según él mismo nos dice, está a la par de Cell. Sin embargo, parece que 16 pues está, como no, por encima durante la pelea. También es porque tiene energía ilimitada, al ser un robot. Pero aún así veo más desproporción que, por ejemplo, la que había entre Piccolo y 17, ¿no? Es decir, Piccolo y 17 se supone que están a la par, pero yo les veía darse de hostias uno y otro. 16 le veo repartirle excesivas hostias a Cell. A lo mejor es porque Cell no es un buen guerrero como Piccolo y entonces pues ante alguien a la par Cell lo pasa peor, no tiene tanta experiencia de combate por muchas células que tenga. Pero desde luego 16 parece que está por encima. Entonces, teniendo en cuenta que le habíamos dicho que 370 millones para Cell, pues vamos a decir 375 millones un poco para 16 por esa diferencia, ¿no? Que sería en el escalón de estamos a la par, pero cobras. Y entraríamos en la siguiente, con Cell segunda forma. Cell segunda forma debería ser más poderoso, bastante más poderoso, por lo que el 20% que serían 468 se nos podría quedar un poquito corto, así que yo le pondría 500 millones directamente, que sería una diferencia del 25% respecto a 16, porque ya digo, se come un puñetazo, no le hace absolutamente nada, le lanza el ataque ese de aquí y ya directamente le ha volado la cabeza, que la diferencia es altísima. Respecto a Tensian, ya expliqué la movida del Kikojo del vídeo anterior de niveles de poder, por lo que, ya digo, Cell, segunda forma, 500 millones. Y ahora pasamos a Vegeta y Trunks. Ambos tienen bastante más fuerza que Cell, segunda forma, por lo que la diferencia mínima del 20% sería 625 millones o 660 millones si les aplicásemos una diferencia de 25%, por lo que vamos a dejarlo en 650, un punto así intermedio y redondeado. Ambos a la par, porque realmente no hay nada que nos diga que Trunks o Vegeta, uno de los dos, es más fuerte que el otro, porque Vegeta es como, ese chico es casi tan fuerte, pero Vegeta es gilipollas, así que pues, bueno, a la par, están a la par, parece que realmente los dos son iguales. Y esos 650 millones sería para su estado Dainidankai, es decir, su forma musculosa, pero hinchan sus músculos obteniendo más fuerza, aunque no verán decrecida su velocidad como en el caso del Daisandankai. Así que, multiplicador, ¿cuál podemos poner respecto al Super Saiyano? Ellos están en Super Saiyano, se transforman con esta forma musculosa. ¿Por cuánto se multiplica? Teniendo en cuenta que oficialmente el Super Saiyano de nivel 2 multiplica por 2 al Super Saiyano y que esta lo hace menos, no, porque si no, no tendría ningún sentido para que te transformas en Super Saiyano 2, sacar los músculos y ya está. Vamos a poner un multiplicador de 1.5. Más me sería excesivo porque entonces, ya digo, tampoco habría diferencia para que te vas a transformar en Super Saiyan 2, te transformas en el otro y ya está. Pero si por ejemplo dijésemos que fuese 1.25 tampoco le haría ascos. Pero bueno, vamos a poner 1.5, ¿vale? Para tener ahí un término intermedio. Así que con eso nos dejaría que Trunks y Vegeta en Super Saiyanos normales tendrían una fuerza de 433 millones y en base tendrían una fuerza de 8,6 millones. Y ahora aquí viene para mí un poco de problema y es el Daisandankai, la forma que utilizó Trunks contra Cell, que también podría usarla Cell y que también la usó Goku y que presumiblemente Vegeta también podría usarla, pero no quiso al darse cuenta de la pérdida de velocidad que conllevaba. Nos lo deja caer Trunks cuando viene a decir, claro, por eso mi padre no lo utilizó. Según The Legend of Manga, creo recordar, pero desde luego no era la de Incesu, esta transformación multiplica el poder del Super Saiyano por 10. Eso a mí me parece un poco una puta fumada. Y una cifra fácil basada en nada, absolutamente.
Podrían haber puesto igual por 100.000 y les habría dado igual, ya que con la excusa de, no, es que como es más lento, pues entonces ya está, dices, le aumenta la fuerza por 300 trillones. Bueno, pues te da igual, porque como no va a tocar al otro, no va a producirse ningún momento en el que digas, oh, no, esto ya no tendría sentido porque entonces... Es un poco gratis ese por 10, pero podría valernos. No es una cifra que esté tan cuadrada como por ejemplo lo del Super Saiyano, que digas, tiene sentido que sea por 50, porque teniendo en cuenta los niveles de poder que hemos visto en la saga Freezer, pues eso, que Goku utilice el Kaioken por 20, es decir, por 20 le deja inferior a un Freezer 50%, más o menos ahí a la par. Por lo tanto, si es por 50, eso ya haría que el Freezer, que estaba utilizando la mitad de su energía, estando a tope con eso, Goku se pone por arriba. Ese por 50 tiene mucho sentido con esos elementos del Kaioken y tal. El por 2 también tiene su sentido, como lo vamos a ver a la hora de decir por qué un Gohan se vuelve más fuerte que Cell. Y el por 4 también tiene su sentido en el Super Saiyano de nivel 3, cuando vemos que le absorben la energía a Gohan y se la ponen a Majin Buu. Entonces esos multiplicadores tienen mucha lógica. Aquí el por 10, ya digo, es gratis. Podrían haber puesto por 1000 y nos habría servido igual. Aún así, esta cifra que mantengo, que me parece un fumadón, y con menos podríamos haber obtenido los mismos resultados, cuadra con el poder de Cell y no genera grandes incongruencias. O sea, al final, pareciéndome una fumada, me gusta. Y de hecho la voy a utilizar yo para luego yo, dentro de mi fan manga, ese por 10 me gusta. O sea, al final, echando las cuentas, he dicho, hostia, pues la verdad es que tiene cierto sentido. Es una puta fumada, pero tiene sentido. No genera grandes incongruencias, ya que aunque sea un multiplicador inmenso, superior incluso al del Super Saiyano nivel 3, que sería un por 8, o sea, la transformación en Super Saiyano de nivel 3 y en el Dai... No, la de los músculos tochos. Realmente la del nivel 3 es más débil. O sea, si echasen un pulso, dos personajes con la misma fuerza, el pulso le ganaría el de los músculos. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que la velocidad, pues el de los músculos ni le ve, la resistencia ni le roza. Entonces por eso es una transformación mucho peor en ese sentido. El hecho de que Trunks en base en Super Saiyan sea más débil que Gohan o Goku hace que realmente este Trunks, que multiplica por 10 su fuerza respecto al Super Saiyano, sea más débil incluso que Gohan Super Saiyan nivel 2. Y desde luego más débil que Goku Super Saiyan de nivel 3. O sea, cuando se dice de que esta transformación es más poderosa en cuanto exclusivamente fuerza que la del Super Saiyano nivel 3, es cierto. Lo que pasa, eso no quiere decir que este Trunks fuese más fuerte que Goku nivel 3. Uno le multiplica por 10 la de Trunks y la de Goku el nivel 3 le multiplica por 8, pues dices, joder, entonces Trunks es más fuerte. Ya, pero si Goku en Super Saiyano es 20 veces más fuerte que Trunks, pues entonces le da igual. O sea, que multiplique su fuerza por 10. No le hace falta ni transformarse para ser Goku más fuerte. Entonces por eso digo, no es que de repente cojas y digas, joder, es que Trunks se transforma en esto y es más fuerte que Goku nivel 3. No, es más débil que Gohan incluso en nivel 2. Pero lo que es la transformación como tal es más poderosa. Por lo que, aunque el incremento sea mayor, un por 10 que un por 8, los efectos, por ejemplo, del Super Saiyano de nivel 3, haciendo que su energía se notase incluso desde el planeta Kaioshin, tendrían sentido al ser ese Goku en base ya de por sí el triple de fuerte que Trunks en base. Por lo que, aunque digamos por 10, es decir, más diferencia entre Super Saiyan y Super Saiyan nivel 3, que sería un por 8, la fuerza de ese Goku nivel 3 sería muy superior, porque ese Goku en Super Saiyano es muy superior a Trunks Super Saiyano. Tenía 433 millones, pues 4.330 millones para el Trunks Dai San Dankai. Como decimos, Vegeta y Trunks se rondarían igual, y supongamos que Goku, cuando se vuelve musculoso en el rincón del alma y el tiempo, también se andara parejo, así que les ponemos en un triple empate técnico. Base para los tres, 8,6 millones, en Super Saiyano 433 millones, ya que multiplicamos por 50 en la primera fase. Luego musculosos 650 millones, superando a Cell segunda forma a los tres, y aunque Vegeta no lo hizo, se entiende que por las palabras de Trunks podría hacerlo, que serían 433 millones por 10, los tres tendrían 4.330 millones. Eso sí, sin velocidad. Ahora que Cell ha absorbido a 18, ¿cuán fuerte es? Pues desde luego es más débil que Trunks en el Dai San Dankai, lo dice Piccolo e incluso lo dice el propio Cell,
Y aunque en ese momento Cell no hubiese mostrado su 100%, entendemos que si dice eres más fuerte que yo es porque estima que es más fuerte que él al 100%. No tendría sentido de eres más fuerte que yo, estoy utilizando el 20% de mi fuerza, así que eres más fuerte que yo y esa frase va en referencia al 20%. No, cojones, se entiende que va al 100%. Así que se entiende que Cell es más débil, que no podría con los 4.330 millones a nivel de ki, a nivel de fuerza de Trunks. Así que Cell, forma perfecta, tiene que estar por debajo de eso. Porque claro, recordar que en el anime se pegan y le da un puñetazo y no sé, en el manga ni le toca, porque claro, si nos hubiésemos puesto con esas diferencias, entonces si le hubiese pegado un puñetazo tendría que haberle volado la cabeza. Así que por eso en el manga no hay en ningún momento contacto, porque se basan en eso, es decir, no es lo suficientemente rápido. En el anime la pelea se alarga y por eso se pegan de putiasos. Vamos, ni le tocan a Cell. Cell le mete un par de guantazos. Por lo tanto, Cell no podría superar los 4.000 millones en su forma perfecta, pero tendría que tener mucha más fuerza que los 650 millones de, por ejemplo, Vegeta. Vamos a ponerle el doble, que realmente serán más, pero para ir entrando un poco en calor con las cifras de Cell. Mínimo, teniendo en cuenta lo que hemos visto en este combate y la paliza que les mete a Trunks y a Vegeta, Cell debería rondarse los 1.200 millones, máximo 4.000 millones. Esto no lo digo porque estuviera usando 1200 contra ellos, sino para situar la horquilla de valores que le vamos a ir poniendo a Cell para ir estructurando. Goku y Gohan salen del rincón del alma y el tiempo, y aquí hay dos corrientes, los que dicen que el Full Power es una transformación y que, por ejemplo, en lugar de multiplicar por 50, pues multiplica por 100, es un ejemplo, pero lo invento, o los que decimos que el Full Power no es una transformación, es un Super Saiyano normal, solo que perfectamente controlado, por lo que se mantiene el multiplicador de por 50. Como yo estoy en esta corriente, me mantendré en ella. Y el caso es que Goku sale junto a Gohan y comienza a emitir energía delante de Karin. Solo la mitad, por lo que le dice, y aún así Vegeta dice que Goku va por delante. Es decir, Goku, mostrando la mitad de su poder, es mucho más poderoso que Vegeta. Por lo tanto, si Vegeta tenía 650 millones en su forma máxima, Goku debería ser 3 o 4 veces más poderoso que el Príncipe Saiyano, ya que con solo la mitad de su poder, ya de por sí es más poderoso que el 100% de Vegeta. Pero entendiendo lo que dice Vegeta, no poco, bastante más. Eso dejaría a Goku entre los 1950 millones y los 2600 millones. Vamos a darle un punto intermedio al 100% y que Goku en Super Saiyan tenga 2200 millones, es decir, 44 millones en base. Por lo tanto, cerraríamos la horquilla y Cell estaría entre los 2200 millones de Goku y los 4.000 millones, es decir, mínimo la fuerza de Goku. Ahora es el turno de Gohan, y Gohan es más fuerte que su padre. De hecho, según Gohan, es como si Cell y Goku no estuviesen peleando con todo, y todos se sorprenden al verle emitir su energía, es decir, Gohan es más poderoso que Goku. Objetivamente hablando, en Super Saiyan, Gohan en este punto es más fuerte que su padre en Super Saiyan. Y de hecho, ya digo, el máximo nivel de Goku, dándolo todo contra Cell, para Gohan es como si no estuvieran peleando en serio, es decir, que le aplicaremos una diferencia de un 25% respecto a su padre para que pueda decir eso, y nos daría que Gohan tiene en Super Saiyano 2.900 millones, por lo que Cell debería estar entre los 2.900 millones y los 4.000 millones. Gohan y Cell se enfrentan, y Cell no puede engancharle, ya que parece que la velocidad de Gohan es mucho más alta. Esto ya lo habíamos visto, por ejemplo, entre Goku y Hinju. Aunque la velocidad aumenta con la capacidad de ataque, salvo circunstancias como el Dai Sandankai, hay personajes que pueden ser más rápidos que otros, a pesar de ser algo más débiles que sus oponentes. Por ese motivo, Cell dice que utilizará el 100% de su velocidad, aunque no empleará el 100% de su fuerza, la cual sacará más adelante, esto se dice en el manga. Por lo que podemos estimar que para que Cell tenga esa confianza, la fuerza de Gohan ha de ser un 20% inferior, aunque su velocidad esté pareja porque Gohan sea rapidísimo. Por lo tanto, si Gohan tiene 2.900 millones, una diferencia del 20% nos dejaría con un Cell que se quedaría con 3.600 millones. Y esa ya sería la cifra definitiva que le dejaríamos a Cell. Y aquí, por eso digo que yo en lo de The Legend no me llevo especialmente bien, podemos encontrar comentarios como que Gohan en Super Saiyan ya era más fuerte que Cell, lo cual no tiene ningún sentido en el manga. Y repito, que esas afirmaciones pueden aparecer en algunas guías o revistas y por muy oficiales que sean, si van contra el manga, entonces su valor es nulo, ya que el canon va por delante de lo oficial.
No tendría sentido el hecho de decir que Gohan Super Saiyan, simplemente Super Saiyan, es más fuerte que Cell, forma perfecta, ya que la alusión constante durante la pelea es a que Gohan sería capaz de derrotar a Cell si sacase su ira, su poder oculto, que es lo que literalmente Gohan le dice a Cell, y Goku le dice a Piccolo. Lo que pasa es que me da a mí que se ha malinterpretado y que hay gente que piensa que el decir que Gohan sabía que era más fuerte que Cell quiere decir que sabía que era más fuerte así a palo seco, pero no, sabía que era más fuerte si sacaba toda esa fuerza, ya que si no, desde que empiezan a hablar del tema hasta el sacrificio de 16 y la transformación incluida de Gohan no tendría ningún valor. No es simplemente la determinación de Gohan para pelear lo que hace que gane a Cell, sino su poder oculto, lo que era necesario. Solo con determinación no conseguirían nada, Gohan no estaría a la altura y tal cual lo dicen, necesitamos que se enfade para que saque ese poder, y ese poder viene en forma de transformación. Por eso Goku, cuando Gohan se transforma, sonríe diciendo lo sabía, porque sabía que Gohan tenía esa fuerza oculta, si no tendría que haberse sorprendido de decir, ¿y esto? ¿Para qué una transformación si lo que necesitaba Gohan era simplemente determinación y no un power-up? Por lo que la afirmación de que Gohan Super Saiyan es más fuerte que Cell, para mí contradice lo ocurrido en el manga, a no ser que cuando hablan de que Gohan era más fuerte realmente se refiriesen a ese Gohan si sacase ese poder que sería el Super Saiyan 2, que entonces sí, obviamente es más fuerte que Cell. Al igual que la afirmación de que los Cell Juniors son tan fuertes como su padre, ¿no? Es otra licencia poética a lo mejor que se ponen ahí al escribir, que es otra memez en mi opinión, porque el propio Cell dice que solo Vegeta y Trunks realmente podrían hacer algo, por lo que no tendría ningún sentido que sean tan fuertes como Cell si Vegeta y Trunks pueden hacer algo, porque Vegeta y Trunks no podrían hacer nada contra él. Además de que si lo fueran tan fuertes como su padre, cuando Gohan mata a todos esos bichos, Cell debería haberse acojonado porque diría, coño, ha matado a 7 literalmente Josh. A mí me va a reventar. Sin embargo, aún tiene confianza en su fuerza, por eso os digo, cuidado con lo de que aparecen los productos oficiales. Así que los terrícolas estaban, como dijimos, pues ya en ese tiempo en el que no pueden hacer nada para mejorar, y los que habrían mejorado serían Vegeta, Trunks y Piccolo. De hecho, nos dicen que Piccolo ha mejorado mucho también, aunque desde luego pues no tiene nada que hacer contra Cell y esta gente. Así que hay que cuadrar a estos 3 personajes y a los Cell Juniors. Todos tienen que estar entre los 650 millones que tenían Vegeta, o sea, los 3 tienen que haber superado eso, y los 2.200 millones de Goku, porque todos son más débiles que Goku, así que están entre los 650 millones del antiguo Vegeta y los 2.200 de Goku Super Saiyan. Así que aquí tiramos a especulación total y absoluta entre estas cifras, que serían 800 millones para estar un 20% por encima de Vegeta, musculoso primera vez post-sala, y 1.700 millones para estar por debajo de Goku un 20%. Para mí el más débil sería Piccolo, por lo que vamos a ponerle una cifra de 900 millones. A los Cell Juniors sería el siguiente escalón, les pondríamos una diferencia del 10% por encima de Piccolo para que pudiese, como se ve en el manga, aguantar, porque mientras que vemos a los terrícolas hechos papilla por ahí, Piccolo sigue en pie, pero que Cell no dijese literalmente que tuviera una oportunidad, porque si no podría haber dicho solo Vegeta, Trunks y Piccolo podrían hacer algo contra mis hijos, no, dice solo Vegeta y Trunks, es decir, Piccolo está aguantando pero está por debajo. Así que los Cell Juniors tendrían unos 1.000 millones. Y en cuanto a Vegeta y Trunks, que nuevamente yo les pondría a ambos igualados, porque no hay nada que nos diga que uno tenga que estar por encima del otro, pues una diferencia del 10% con respecto a los Cell Juniors para que así no los destrocen, porque si no que habrían quedado eliminados al instante, y que dijese que podrían hacer algo pero que les estuviesen aguantando. Por lo que tendrían unos 1.100 millones en Daini Dankai, 730 millones en Super Saiyan, 14,6 millones en base. Si multiplicamos por 2 la fuerza de Gohan al transformarse en Super Saiyan, nos quedaría con que Gohan se queda con 5.800 millones, muy superior a Cell. Y ya por último, Cell se pondría musculoso. Meterle un por 10 como aparece en la transformación a mí me parece un putísimo desfase, ya que aunque Trunks esté con un nivel similar al Gohan del Super Saiyan 2 en ese estado musculoso, si a Cell le metiésemos un por 10 estaríamos diciendo que Cell sería casi el doble de fuerte que Goku Super Saiyano nivel 3 en la saga Buu. ¿Vale? Por cifras, porque además las tenemos marcadas respecto a la saga Buu, que nos dicen cuando Goku está en Super Saiyan 2 que es un poco más fuerte que Gohan Super Saiyan 2. Es decir, que si multiplicamos por 10 estamos hablando de que ese Cell musculoso tiene más fuerza que Goku Super Saiyan 3.
Y no tendría ningún sentido porque cuando Goku saca toda esa energía en Super Saiyan de nivel 3, que si la Tierra vibra, que si notan su energía desde a tomar por el culo, que si no sé qué, todo un pifostio cuando se transforma, y sin embargo de repente Cell saca toda esa fuerza, tendría que haber explotado la Tierra simplemente con la transformación. Por lo tanto, no se justifica ese por 10. Y de todas formas, no es un multiplicador justo, ya que Cell no es un Super Saiyano, tiene células, pero no es un Super Saiyano, por lo que no tenemos por qué aplicar ese por 10 al estado transformado. La cifra de ese Cell musculoso debería estar entre los 36.000 millones que debería alcanzar si fuese un por 10, que ya digo, no tienen coherencia dentro de la obra para luego la saga Buu, pero sí que tendría lógica que fuera más fuerte que Gohan, es decir, más de 5.800 millones. Por lo que, como digo, me parece una fumada de crack muy importante, por mucho que luego no tenga velocidad y todo lo que tú quieras. Y pues bueno, le voy a poner a Cell aquí pues unos 7.000 millones. Es totalmente especulativo, pero ya digo que si no, le estaríamos dando un nivel a nivel físico mayor que el de Buu o el de Goku Super Saiyan nivel 3. Y me niego a aceptar eso porque ya digo que iría en contra de las expresiones de los personajes, de la fuerza sentida, que nunca han sentido nada igual y tal, su poder a la hora de sentir energías y demás. Pues de pronto Cell se hubiese metido el doble de poder de Goku Super Saiyan 3, me parece absurdo. No cuadraría con lo que luego se nos pondrá más adelante. Por lo que ese por 10, ya digo, es a los Super Saiyanos. Pero no quiere decir que Cell sea un Super Saiyano como para que tenga un multiplicador de por 10. Y eso nos deja ya con Cell perfecto, perfeccionado, al que le daríamos un 10% menos que Gohan, ya que todo parecía indicar que Gohan era más fuerte que él. Pero que lo del brazo fue lo que le jodió a Gohan. Pero que aún así andaban muy parejos. Por lo que Cell, en forma perfecta, 5.200 millones. Una diferencia como para que Gohan le derrotase, pero que no fuese un paseo y el tener el brazo menos, pues eso desde luego complicase la vida a Gohan de cojones. A Cell del futuro nos da más o menos igual porque se podría andar con la fuerza que le dimos en su momento al Cell de Piccolo, y a los androides pues ya lo dijimos, por lo que hasta aquí sería la saga Cell. En cuanto a las fuerzas, ya digo también de ese Cell perfecto, perfeccionado, no ese Cell Super Saiyan 2, no podemos aplicarle tampoco, no sería justo decir no, es que le voy a aplicar un multiplicador de por 2 a su fuerza original. O sea, aquí Cell sube lo que le salga de los cojones a Toriyama. Porque realmente, ya digo, Cell no es un Super Saiyano. Porque cuando sufre ese Zenkai que se sacan un poco del culo, porque también debería entonces haber subido. Porque si es regeneración, o sea, no está realmente cerca de la muerte. Porque cuando Goku le lanza un Kamehameha que le vuela la cabeza, hombre, eso es también cerca de la muerte. Por lo tanto, tendría que sufrir un Zenkai. O sea, que realmente el Zenkai de Cell está injustificado en todos los sentidos. En el momento en el que entra el factor regeneración, también debería haberle subido mientras estaba peleando con Goku. O sea, ahí tendría que haber sufrido Cell otro Zenkai, ¿no? Por lógica, si en un sitio que le vuelen en 1000 pedazos es motivo de Zenkai, que le vuelen el torso también tendría que ser motivo de Zenkai. Por eso digo que no tiene mucho sentido y no se le puede decir, no, es que le multiplicamos por 2, por 50, porque de hecho adquiere esa forma, adquiere ese poder en su siguiente, o sea, en su forma anterior, no en su siguiente, en su anterior forma. Cell explota y recibe el Zenkai estando en Cell segunda forma. Y sin embargo, al regenerarse, está en forma perfecta y mucho más poderoso. Así que realmente es poner la cifra. No puedes decir, no, es que vamos a ir con este multiplicador. No tiene ningún sentido. No hay multiplicador para ha alcanzado su perfección a través de Zenkai en lugar de tragarse al androide, porque yo que sé, los nutrientes, imagino que si los hubiese absorbido, pues habría acabado también en segunda forma, incluso en los androides. Las piezas robóticas eran necesarias, no sé, es raro de cojones. Así que pues bueno, pues ya está, lo que hay. Cell tendría que estar por debajo, por lógica y por coherencia del manga, que Gohan segunda forma, porque a fin de cuentas Gohan es capaz de aguantarle con un brazo menos. Eso también viene en las guías, diciendo que, oye, Gohan aguantó todo esto a pesar de lo del brazo, por lo tanto se entiende que Gohan al 100% sería más poderoso, lo que pasa es que estaba hecho mierda por haber defendido a Vegeta, y por eso es el problema del cruce de Kames. Pero Gohan se le veía muchísima confianza cuando se iba a enfrentar a Cell. Cell también tenía su confianza, pero porque bueno, también los dos son unos prepotentes de mierda, porque en ese momento Gohan estaba muy subidito. Así que pues yo creo que más o menos esas serían las cifras las que cuadrarían con los niveles de poder.
El vídeo ha quedado largo de pelotas, así que no voy a hacerles perder más el tiempo. Muchas gracias por verlo. Si quieren, comenten sus teorías también en los comentarios, ya que hay varios elementos que pueden traer cierta discrepancia, como los androides, el Sandankai, la fuerza de los dos en modo perfecto, ¿no? Y el nivel 2, pero recuerden hacerlo con respeto. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.